Sigüenza, España. Un lugar medieval con encanto, dominado por su castillo convertido en parador. La Catedral de Santa María y sus calles empedradas transportan al visitante a otra época. Es un destino perfecto para escapadas tranquilas desde Madrid. En los alrededores, el Parque Natural del Río Dulce ofrece rutas de senderismo. A poco más de hora y media de Madrid y algo menos de una hora de Guadalajara. Sigüenza es una de las localidades más representativas del medievo español. La catedral, el castillo, las sinuosas calles de su casco histórico conocidas como travesañas, y sus jornadas medievales impregnan a Sigüenza. En tiempos de los visigodos su crecimiento continuó alrededor del núcleo central fundado por los romanos, siendo sede episcopal de la Iglesia Católica. Durante la dominación musulmana Sigüenza perdió importancia en favor de Medinaceli, constituyendo un asentamiento defensivo, ISN, cuya importancia era militar, dominando su castillo construido en esta época. Con una cronología posterior a la conquista de Toledo de 1085 se considera factible y probable la conquista de la ciudad por parte del monarca Alfonso VI, en pleno flujo y reflujo de la Reconquista. Los musulmanes volvieron a tomarla en 1109 emplazando una guarnición en ella. Sigüenza fue finalmente reconquistada el 22 de enero, bien del año 1123 o del año 1124, por Bernardo de Agen, iniciándose las obras de la que sería la catedral, que obispos posteriores continuaron hasta que se finalizó en el siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XV fue obispo de Sigüenza, además de posteriormente arzobispo de Toledo el cardenal Mendoza. Y durante su vida la ciudad conoció su máximo esplendor, fundándose en 1489 la Universidad de Sigüenza. Almagro, España. Conocida por su corral de comedias, único en el mundo, Almagro es referencia del teatro clásico español. Su plaza mayor es un lugar animado para disfrutar de la gastronomía manchega. Cada julio acoge el Festival Internacional de Teatro Clásico, que convierte a la ciudad en un gran escenario. El origen de Almagro se remonta a la época de la dominación árabe en la península ibérica. Fue durante la Reconquista cuando la ciudad pasó a formar parte del Reino de Castilla. En el siglo XVI, Almagro se convirtió en un importante centro cultural y económico gracias a la presencia de la Orden de Calatrava. Almagro es un municipio que combina a la perfección historia, cultura y modernidad. Con su rica herencia arquitectónica, una oferta cultural vibrante y un entorno natural impresionante, ofrece una experiencia única tanto para sus residentes como para quienes la visitan. Desde sus raíces medievales hasta su papel actual como centro cultural de La Mancha, Almagro sigue siendo un lugar de gran relevancia y atractivo en el panorama español. Consuegra, España. Tradición, esencia, autenticidad. De todo eso y mucho más presume Consuegra, una pequeña localidad con mucho que ver. Está ubicada en el sureste de la provincia de Toledo, una zona siempre interesante. El municipio es principalmente conocido por albergar una de las concentraciones de molinos de viento más populares de toda La Mancha, lo cual es mucho decir. También tiene una enorme fortaleza, una plaza mayor espectacular e innumerables ejemplos de casas de labor manchegas que se han conservado a las mil maravillas. Consuegra, esa joya manchega flanqueada por molinos de viento, es inevitable que la imaginación vuele hacia el Quijote.
Pero mucho antes de que don Alonso Quijano cabalgara por estos campos, esta tierra ya era parte del Imperio Romano, famosa por sus molinos de viento y su castillo medieval. Ofrece una de las estampas más icónicas de Castilla-La Mancha. Es un lugar ideal para entender la inspiración de Cervantes en el Quijote. En agosto, la fiesta de la Rosa del Azafrán atrae a miles de visitantes a nuestra región de consuegra. Las tierras de Castilla y León, España. León, situada en el noroeste de España, es una de las ciudades más antiguas y con más historia del país. Su origen se remonta al siglo I a.C., cuando los romanos fundaron la ciudad de Legio en este lugar estratégico para el control del territorio. Desde entonces, León ha sido testigo y protagonista de numerosos acontecimientos históricos que han marcado su evolución hasta convertirse en la ciudad que es hoy en día. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en la historia de León, desde sus orígenes hasta la actualidad, para conocer los aspectos más relevantes de su pasado y descubrir cómo han influido en su presente, desde la época romana hasta la Edad Media, pasando por la época de los Reyes Católicos y la Guerra de la Independencia. Repasaremos los momentos más destacados de la historia de esta ciudad y cómo han influido en su patrimonio cultural y arquitectónico. Ciudad con una catedral gótica impresionante, famosa por sus vidrieras. El barrio húmedo es ideal para tapear, mientras que la Basílica de San Isidoro guarda tesoros medievales. León es también un punto clave en el Camino de Santiago. Salamanca, España. Ciudad de Salamanca, ubicada en la región de Castilla y León en España, tiene una larga y fascinante historia que se remonta a la época romana. Conocida por sus magníficos edificios históricos y su vibrante vida estudiantil, Salamanca es una ciudad que ha sido testigo de importantes eventos a lo largo de los siglos. La historia de Salamanca es rica y variada, y ha sido influenciada por una amplia gama de culturas y civilizaciones. Desde los romanos hasta los musulmanes, los cristianos y los judíos, cada grupo ha dejado su huella en la ciudad y ha contribuido a su rica herencia cultural. En este contexto, la Salamanca esotérica o Salamanca mágica, también conocida como la Salamanca negra o la Salamanca oculta, es una parte importante de la historia y la cultura de la ciudad. Esta es la historia de la Salamanca que se mueve en los márgenes, la que se esconde en las sombras y que ha sido transmitida a lo largo de los siglos por los habitantes de la ciudad. Conocida por su universidad, una de las más antiguas de Europa, y por su Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de España. Su ambiente estudiantil le da vida todo el año. La Casa de las Conchas y la Catedral son visitas imprescindibles en nuestra región de Salamanca. Ávila, España. Orígenes de Ávila se pierden en la noche de los tiempos. Incluso se ha llegado a hablar de un origen legendario, pero ciñéndonos a la realidad, el primer pueblo que se asentó en Ávila fueron los betones, una rama de los celtas que pobló las actuales provincias de Ávila, Salamanca y parte de Portugal hacia el año 2500 a.C. Berraco, Palacio, Verdugo, asentamientos son conocidos como castros, y en la actualidad podemos visitar algunos cercanos a Ávila, como el de las Cogotas, en Cardeñosa, el de Ulaca, en Solosancho, el de Castillejos, en Sanchorreja, o la Mesa de Miranda en Chamartín. Sin duda el símbolo más característico de los betones es el berraco, una escultura zoomórfica, realizada en piedra,
de la que podemos encontrar varios ejemplos en la ciudad, como el situado en la plaza de Adolfo Suárez, el que está a la puerta del Palacio de los Verdugo o el de la Romarina, custodiado en el Torreón de los Guzmanes, otros que se guardan en el almacén Visitebel de Santo Tomé, algunos están incrustados en la muralla, y otro que sirve de base a la torre de la iglesia de San Nicolás. Durante el período de la romanización sí que podemos hablar de un asentamiento de población de cierta envergadura en Ávila. Así lo atestiguan elementos como el urbanismo de la ciudad antigua, donde se distingue claramente el antiguo foro, hoy plaza del Mercado Chico, o los restos de monumentos funerarios romanos que forman parte de la muralla y que proliferan especialmente en la zona del Jardín de San Vicente, donde se encontraba la antigua necrópolis romana, rodeada de murallas medievales perfectamente conservadas. Ávila es patrimonio de la humanidad. Sus iglesias románicas, conventos y palacios completan una ciudad cargada de historia. Es también la ciudad de Santa Teresa de Jesús, con rutas dedicadas a su legado de Ávila. Segovia, España. Segovia es una ciudad que se enorgullece de su historia y mira hacia el futuro con optimismo. El turismo sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos, pero la ciudad también ha desarrollado una base económica diversificada que incluye educación, servicios y pequeñas industrias. Importantes instituciones académicas y culturales, como la IE University y la Academia de Artillería, contribuyen a la vida intelectual y profesional de la ciudad. Segovia. Durante la época romana, Segovia perteneció al convento jurídico de Clunia. Después de la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI, el conde Ramón inició en 1088 su repoblación. Dotó a la ciudad de un amplio concejo cuyas tierras llegaron incluso a rebasar la línea del Tajo. Durante el siglo XII la ciudad fue centro de importantes disturbios. Primero se canalizaron contra su gobernador, Álvar Yáñez. Pocos años después se exacerbaron por las luchas que trajo consigo el reinado de Doña Urraca. Su situación en la ruta de los ganados trashumantes la convirtió pronto en un centro importante del comercio de la lana, y también de las manufacturas textiles, documentadas desde el siglo XII. Como todos los centros textiles castellanos, tuvo una destacada intervención en la rebelión de los comuneros, dirigida en esta ciudad por Juan Bravo, famosa por su acueducto romano, símbolo de la ciudad, y por el alcázar, que parece sacado de un cuento. La catedral completa su triángulo monumental. Probar el cochinillo asado es casi una obligación para cualquier visitante que se acerque a Segovia. Burgos, España. A lo largo y ancho de la geografía española uno puede descubrir de un enorme número de castillos, cada uno de ellos con su leyenda, sus protagonistas o su historia de cómo se construyó. Pero en un pequeño pueblo de Burgos hay uno erigido de manera singular. La actual conformación urbanística de la Plaza de España data de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, pero no es hasta el siglo XXI cuando ha adquirido el mayor protagonismo. Está en el extremo suroeste del barrio de Los Vadillos, de la parte más moderna, y se ubicó aquí, entre los edificios de la Avenida del Cid y de la actual Ibercaja, la Plaza de Toros de Los Vadillos, un centenario e histórico coso que desapareció en 1967. Recibía a esta zona que
Abarcaría desde el monasterio de San Francisco hasta el final de la avenida de Cid, por un lado, y hasta la Plaza de España por otros. El nombre de Vadillos por los frecuentes vados de agua que por allí se originaban. Burgos es una ciudad con un legado histórico impresionante, un encanto turístico innegable y una rica tradición vitivinícola y gastronómica que deleita a sus visitantes. La ciudad de Burgos, ubicada en la zona norte de España, más concretamente en la provincia homónima en la Comunidad Autónoma Castilla y León, es una joya diversa que cautiva a todos aquellos que tienen el placer de explorarla. Desde tiempos antiguos, Burgos ha sido un importante centro cultural y comercial en la península ibérica. Su historia se remonta a la época romana, pero fue durante la Edad Media cuando la ciudad alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en la capital del Reino de Castilla y siendo testigo de importantes eventos históricos, como el nacimiento del legendario Cid Campeador. Esta rica herencia se refleja en su impresionante arquitectura, con monumentos emblemáticos como la majestuosa Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o el imponente Monasterio de las Huelgas en tierras de Castilla y León. Así podemos ver la ciudad de Burgos. Valladolid, España. Medio siglo de discusiones apasionadas en todos los órdenes generó, además de la redacción de leyes y la creación de instrumentos que garantizasen el cumplimiento de las mismas. Serios enfrentamientos entre los encomenderos y los partidarios de aplicar las instrucciones de la corona. El revuelo entre los partidarios de una y otra postura debió ser grande y las cosas llegaron a tal punto que Carlos I acordó convocar la Junta de Valladolid, agosto, septiembre de 1550 y abril, mayo de 1551, compuesta de canonistas, teólogos y consejeros reales, que se desarrolló en la capilla del convento de San Gregorio y que acabaría pasando a la historia con el nombre de Controversia de Valladolid, donde Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda centraron la disputa en el problema de la licitud o ilicitud de las guerras de conquista. Con un casco histórico lleno de iglesias, museos y plazas, Valladolid fue capital de España en el siglo XVII. Es famosa por su Semana Santa y por ser un destino ecoturístico gracias a la Ribera del Duero. Durante siglos, fue denominada Puerta del Campo y abarcaba desde la actual plaza hasta casi todo el Campo Grande. El nombre de Puerta del Campo se debe a una puerta situada en la unión calles de Santiago y Claudio Moyano, desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XVII y descubriendo Valladolid. Zamora, España. Zamora está situada al noroeste de España, formando parte de la Comunidad de Castilla y León. Asentada a 652 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una población de algo más de 65.000 habitantes. Fue reconquistada definitivamente en el siglo XI, convirtiéndose en ciudad fronteriza en la línea defensiva del Duero, frente a los territorios musulmanes del sur. De dicho siglo son los 3 castillos, de los que solo queda uno, y las murallas que protegen a la ciudad. El alcázar fue levantado en el siglo XII sobre la cima de la colina, al igual que una serie de iglesias y la catedral, que hacen de Zamora un verdadero ejemplo del románico en la península. El siglo de oro de la villa fue el siglo XII, momento en el cual se configura la estructura urbana y la mayoría de sus edificios representativos, además de aumentar su población hasta superar la primitiva muralla.
conocida como la ciudad del románico, posee más de 20 iglesias de este estilo. Su Semana Santa está declarada de interés turístico internacional. El casco antiguo, junto al río Duero, ofrece rincones llenos de historia. Se cree que los primeros pobladores de Zamora fueron los vacceos, que la llamaron Ocalam. Sin embargo, la ciudad empezó a tener importancia con la llegada de los romanos, que cambiaron el nombre por el de Ocellum Durii, los ojos del Duero, y la hicieron parte del recorrido de la Vía de la Plata. Fue en la época romana cuando vivió una de las figuras históricas más vinculadas con la ciudad. Viriato. Este pastor lusitense se convirtió en uno de los guerreros más temibles de la zona y luchó contra los invasores, ganándoles en 8 ocasiones, que están representadas en las franjas rojas de la seña bermeja, la bandera que aparece en el escudo de Zamora. Soria, España. Una ciudad tranquila rodeada de naturaleza. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos y la Laguna Negra están muy cerca. En la ciudad destacan la iglesia de San Juan de Rabanera y el monasterio de San Juan de Duero. La ciudad de Soria existía como tal en el 255 de la Égira, año 868, y Levi Provenzal en su obra España musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba, data de la existencia de una fortificación o atalaya en Soria, siendo, tal vez, una de las 200 fortalezas que en el año 1010, en Unión de Clunia, Osma, Gormaz y San Esteban, se entregaron al conde Sancho García, nieto de Fernán González, por el Califato de Córdoba. Conjeturas aparte, la ciudad de Soria fue repoblada entre los años 1110 y 1119, adquiriendo rápida y notoria influencia en la altimeseta del Alto Duero al ser cabeza de pueblos, ciudades y villas que conformaban tanto esta Extremadura como la tierra de Soria, institución que perdura hoy día con el nombre de Mancomunidad de los 150 pueblos. Sin entrar a valorar los diferentes avatares históricos que la ciudad ha protagonizado intramuros. 4100 metros, la misma longitud que el amurallamiento de la Jerusalén Vieja, de perímetro que encerraban una superficie cercana a las 100 as, más que suficiente para una población de 3000 vecinos, si quiero incidir en que la ciudad nace y se desarrolla a la sombra de su castillo, extendiéndose a lo largo de una amplia y larga cañada, entre 2 cerros, el del Mirón al norte y el del Castillo al sur, con el cauce del río como límite natural del que partirá, urbanísticamente, hacia el oeste, ascendiendo por el centro de la vaguada hasta ocupar las zonas más altas, llanas y espaciosas, formando las 35 collaciones según el censo de 1270, padrón que mandó hacer el rey don Alonso el Sabio de los vecinos y moradores de Soria y su tierra, primer censo de la población de España. Ponferrada, España. Con su castillo de los templarios y el ambiente del Camino de Santiago, Ponferrada es un destino histórico y espiritual. La Basílica de la Encina y el Museo de la Energía muestran la riqueza cultural de la ciudad. En Ponferrada, tierra de paso, la historia y la leyenda se dan cita cada año, en la primera luna llena del verano, para rememorar a los caballeros templarios. Aunque los primeros asentamientos parecen datar de la Edad del Hierro y 850 a 600 AC. Más tarde, cuando los romanos desarrollaron una importante explotación en las minas de oro de las Médulas, levantaron una pequeña fortaleza y el asentamiento se convirtió en un importante enclave logístico. Aunque tras la
caída del imperio su relevancia disminuyó, el núcleo poblacional se mantuvo. Fue por este motivo que el rey Fernando II les pidió defender también Ponferrada. La antigua fortificación romana fue restaurada y ampliada para alojar a los templarios y acoger a los peregrinos necesitados. Poco después, su hijo Alfonso IX les concedió el señorío de Ponferrada, y los monjes guerreros se afianzaron en el Bierzo, reconstruyendo también el viejo castro prerromano de Cornatel. Según la leyenda, conectaron ambos baluartes con un pasadizo secreto que permitía la evacuación o el resguardo de tesoros y reliquias. Lo que sí es cierto es que Ponferrada se convirtió en un lugar estratégico y espiritual dentro de la ruta jacobea. Nos cuenta los dichos de la tradición berciana que los templarios dejaron el legado religioso más preciado de la ciudad, la Virgen de la Encina, patrona de Ponferrada y del Bierzo. Según la leyenda, al talar una encina para la reconstrucción del castillo hallaron en su interior una talla de la Virgen. La actual Basílica de la Encina se levantó sobre los restos de una iglesia del siglo XII. Así es Ponferrada, cultura milenaria y tradiciones ancestrales de una región española como lo representa Ponferrada. Tierras de Castilla y León, Astorga, España. Astorga nació como Astúrica Augusta, un campamento militar establecido por la Legio X. Gemina a finales del siglo I a.C. Su ubicación estratégica en la Vía de la Plata la convirtió en un importante centro administrativo y comercial del noroeste peninsular. Plinio el Viejo la describió como una urbe magnífica, destacando su relevancia en el Imperio Romano. El Palacio Episcopal de Astorga, diseñado por Antoni Gaudí, es un emblemático edificio neogótico construido entre 1889 y 1915, que refleja la influencia del arte gótico medieval y la relación del arquitecto con el obispo Joan Baptista Grau. El antiguo Palacio Episcopal de Astorga, que data probablemente del siglo XII, fue destruido por un incendio el 23 de diciembre de 1886. Tras este evento, el obispo Grau, amigo de Gaudí, decidió encargarle la construcción de un nuevo palacio. Gaudí, que ya era conocido por su trabajo en Cataluña, aceptó el proyecto a pesar de estar involucrado en otras obras importantes, como la Sagrada Familia. Ergástula romana, una construcción abovedada cuya función aún se debate, aunque se cree que formaba parte del foro de la ciudad antigua. Actualmente alberga el Museo Romano de Astorga, donde se exhiben objetos y utensilios de la vida cotidiana en Astúrica Augusta. Murallas romanas, con una longitud de más de 2 kilómetros, estas murallas rodean el casco antiguo de la ciudad y son testimonio de su pasado defensivo o ruta romana, un recorrido que permite visitar diversos restos del pasado romano, conservados en el subsuelo de la ciudad, incluyendo termas, cloacas y viviendas con mosaicos. Astorga es una ciudad forjada durante más de 2 milenios, y ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar agradables vivencias y sensaciones fruto de su dilatada historia, su rico patrimonio y su gastronomía singular. Recorriendo Astorga podremos sentir su carácter de ciudad acogedora y amable con el viajero, ya que hace más de 2000 años que fue fundada como cruce de caminos y punto de encuentro entre las murallas. Se divisa el Teleno entre los cerros de la Sierra de León. Así es como se encuentra Astorga. Barcelona, España. Una de las ciudades más visitadas del mundo, con la Sagrada Familia,
el Park Güell y las Ramblas como principales atractivos. Su vida cultural, sus playas urbanas y su gastronomía la convierten en un destino imprescindible. Barcelona, la capital de Cataluña, es una ciudad que se extiende a lo largo de más de 2000 años de historia. Desde sus raíces romanas hasta su vibrante presente, Barcelona ha sido un crisol de culturas y un testigo clave de los cambios políticos, sociales y culturales en España y Europa. La historia de Barcelona se extiende por más de 4000 años, desde el final del período neolítico, con los primeros restos encontrados dentro de la ciudad hasta la actualidad. El área de Barcelona ha sido habitada por personas íberos, layetanos, cartagineses, romanos, judíos, visigodos, musulmanes y cristianos. A pesar de los rastros de asentamientos ibéricos y cartagineses, el verdadero nacimiento de la ciudad se llevó a cabo en la época romana. Esta ciudad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales puertos del Mediterráneo al oeste, llegando a la Edad Media primacía sobre el resto de los condados catalanes y convertirse en la capital de la Corona de Aragón. Después de la unión de Castilla y Aragón, y a pesar de haber dejado de ser la capital de un estado independiente, Barcelona siempre ha gozado de una posición de gran importancia en el desarrollo de políticas sociales y económicas del Estado español. Más recientemente, eventos como los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas colocan Barcelona como una ciudad reconocida a nivel mundial y se celebra principal foco turístico y cultural, así como el centro de congresos financiera y de prestigio. Su rica historia y su ubicación estratégica ha sido un actor clave en la historia de España y de Europa. Su importancia histórica se puede rastrear desde los primeros asentamientos íberos hasta su papel en la actualidad como una de las principales ciudades de Europa. La ciudad ha sido un importante centro de comercio y cultura desde la época romana, y su influencia se ha extendido a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, Barcelona se convirtió en un importante centro de la Corona de Aragón, y su influencia se extendió por todo el Mediterráneo. En la Edad Moderna, la ciudad jugó un papel crucial en la industrialización de España, y en el siglo XX. Barcelona se destacó como un bastión de la democracia durante la dictadura de Franco y como un símbolo de la modernidad durante los Juegos Olímpicos de 1992. La importancia histórica de Barcelona no solo se refleja en su patrimonio arquitectónico y cultural, sino también en su espíritu innovador y su capacidad para reinventarse a lo largo de los siglos. La ciudad ha sido y sigue siendo un motor de cambio y progreso, y su historia es un testimonio de la resistencia y la creatividad de sus habitantes. Girona, España. Girona, conocida antiguamente como Gerunda, tiene una historia que se remonta a varios milenios. Su ubicación estratégica en el noreste de la península ibérica, en la confluencia de diversos ríos y caminos, la convirtió en un punto de interés desde tiempos remotos. Los primeros asentamientos prehistóricos en la zona se remontan al Neolítico, pero fue durante la época romana cuando Girona comenzó a florecer como un núcleo urbano de importancia. Fundada alrededor del siglo I a.C., Gerunda formaba parte de la provincia romana de Tarraconense. La ciudad estaba situada en la Vía Augusta, una de las principales rutas de comunicación del Imperio Romano, lo que facilitó su crecimiento y desarrollo. El trazado de la ciudad era típico de los
Asentamientos romanos, con un foro en su centro y una disposición ortogonal de las calles. Famosa por su casco medieval y la catedral que sirvió de escenario en Juego de Tronos. El barrio judío, las murallas y las casas de colores sobre el río Onyar son imperdibles. Además, es una base excelente para explorar la Costa Brava. El origen de Gerona o Girona es romano. Entre los años 75 y 76 después de Cristo, fundaron una plaza fuerte con recinto fortificado en la Vía Augusta, que llamaron Gerunda. En el año 409 a.C. los visigodos entran en Gerona, avanzando la cristianización que ya se había iniciado durante el Bajo Imperio Romano. Se ha documentado la celebración de un concilio en el año 517. Los visigodos fueron sustituidos por los árabes a partir del 711. En el año 785 los francos conquistan Gerona, creando el emperador Carlomagno el condado del mismo nombre, núcleo inicial de la marca hispánica. En el año 878, le fue entregado a Wilfredo el Velloso, conde de Urgel. Cerdaña, quien más tarde unió los grandes condados catalanes de Barcelona y Gerona, que dieron lugar a la Casa de Barcelona, futuros reyes de Aragón, así como se fundó y se la conoce a Girona. Tarragona, España. Tarragona es una ciudad situada en la costa mediterránea de España, en la comunidad autónoma de Cataluña. Su historia se remonta a la época romana, cuando fue fundada como Tarraco en el siglo III a.C. Desde entonces, ha sido un importante centro cultural, económico y político en la región. La ciudad de Tarragona cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural, que se refleja en sus monumentos y edificios antiguos. Desde la impresionante muralla romana hasta la majestuosa catedral gótica, la ciudad ofrece una mirada fascinante a su pasado. En esta ocasión, exploraremos la historia de Tarragona, desde sus orígenes romanos hasta la actualidad. Descubriremos cómo la ciudad prosperó a lo largo de los siglos, a pesar de las vicisitudes y los cambios políticos. Conoceremos las diferentes culturas y civilizaciones que dejaron su huella en la ciudad, y cómo se han mantenido vivas hasta nuestros días. La capital romana conserva un impresionante anfiteatro frente al mar y restos arqueológicos. Patrimonio de la humanidad. Su catedral y su casco histórico completan una visita llena de historia. Tarragona, ubicada en la región de Cataluña, España, es una ciudad fascinante que combina su rica historia, impresionantes paisajes costeros y una vibrante oferta cultural. Esta joya del Mediterráneo tiene mucho que ofrecer, desde su pasado romano hasta sus playas bañadas por el sol. Así es Tarragona. Es una de las ciudades con uno de los patrimonios históricos más ricos e interesantes que visitar en España. Lleida, España. Lleida, una ciudad situada en la comunidad autónoma de Cataluña, al noreste de España, cuenta con una rica y diversa historia que se remonta a tiempos prehistóricos. Esta localidad, conocida en la antigüedad como Ilerda, ha sido testigo de numerosos eventos históricos, ocupaciones y transformaciones a lo largo de los siglos. Una ciudad con la imponente Seu Vella, antigua catedral fortificada sobre una colina. Es un destino con ambiente universitario y un punto de partida ideal para explorar el Pirineo catalán. Ciudad de Lleida, también conocida como Lérida, se encuentra en la comunidad autónoma de Cataluña, al noroeste de España. Su historia se remonta a la época romana,
cuando fue fundada con el nombre de Ilerda, y se convirtió en un importante centro comercial y militar. Durante la Edad Media, Lleida pasó por manos de varios señores feudales y fue un importante centro cultural y religioso. En el siglo XV, la ciudad pasó a formar parte del Reino de Aragón. Lérida, conocida en catalán como Lleida, es una histórica ciudad situada en la región de Cataluña, en el noreste de España, con una rica herencia cultural y una ubicación estratégica a orillas del río Segre. Lleida es un destino ideal para los viajeros que buscan una combinación de historia, cultura y belleza natural. La ciudad ofrece un ambiente acogedor y pintoresco, con una mezcla de arquitectura antigua y moderna como lo es Lleida. Sitges, España. Un destino costero famoso por su Festival Internacional de Cine y por el carnaval más colorido de Cataluña. Sus playas, su paseo marítimo y su ambiente nocturno atraen visitantes todo el año. Los primeros registros de asentamientos humanos en la región que hoy conocemos como Sitges se remontan a la prehistoria. Existen hallazgos arqueológicos que sugieren la presencia de comunidades humanas desde el Paleolítico, aunque son más evidentes los vestigios correspondientes al Neolítico, los utensilios de piedra y las estructuras rudimentarias halladas proporcionan evidencia de estas tempranas ocupaciones. La llegada de los íberos marcó un nuevo capítulo en la historia de Sitges. Este pueblo, considerado uno de los primeros habitantes históricos de la región, se estableció en lo que hoy es la ciudad, dejando un impacto significativo. Los íberos construyeron pequeños poblados fortificados en las colinas cercanas y se dedicaron a la agricultura y la pesca. La historia de Sitges se remonta a tiempos romanos, cuando era un asentamiento estratégico, debido a su ubicación privilegiada en el Mediterráneo. Sin embargo, el verdadero auge llegó a finales del siglo XIX, con el surgimiento del movimiento modernista en Cataluña. En 1891, Santiago Rusiñol, un célebre pintor, escritor y figura clave del modernismo catalán, se instaló en Sitges y atrajo a una comunidad de artistas e intelectuales que convirtieron el pueblo en un epicentro de creatividad y expresión bohemia. Desde el siglo XIV los comerciantes de Vilafranca del Penedès contaban con autorización regia para utilizar el puerto de Sitges, pero el puerto no prosperó. Hasta avanzado el siglo XVIII la amenaza de los corsarios berberiscos concentró el comercio marítimo en los grandes puertos. Por ejemplo, en Barcelona y Tarragona. De esta forma, la principal dedicación de los habitantes fue el cultivo de la vid como la tierra de vinos en Sitges. Cadaqués, España. Cadaqués era un sencillo pueblo de pescadores aislado en el Cap de Creus al Temporda, que se convirtió en destino turístico privilegiado a principios del siglo XX. Las calles inclinadas de origen medieval, las fachadas encaladas, la bahía y el paisaje de olivos que lo rodea, definen un conjunto monumental donde todo parece poco habitual. Por eso no es extraño que atrapara al más surrealista de los artistas catalanes, Salvador Dalí, que se estableció en Portlligat. El primer documento que se tiene sobre la existencia de Cadaqués data de inicios del siglo XI. De la antigua ciudad fortificada y del castillo actualmente solo se conserva una torre, baluard, y un portal de arco rebajado que daba a la playa, ya que en 1444 los piratas incendiaron la villa casi en su totalidad.
uno de los pueblos más pintorescos de la Costa Brava, famoso por haber sido residencia de Salvador Dalí. Sus casas blancas, calles empedradas y calas escondidas lo convierten en un lugar mágico. Los primeros vestigios de la presencia humana en la región de Cadaqués se remontan al período prehistórico, donde se han encontrado restos neolíticos y megalíticos en las cercanías. Sin embargo, fue con la llegada de los íberos cuando la región comenzó a desarrollar asentamientos más estructurados. Los íberos, un pueblo prerromano, fueron los primeros en establecer aldeas en las colinas circundantes, aprovechando las características defensivas naturales del terreno. Posteriormente, llegaron los romanos, quienes establecieron una serie de villas rústicas debido a la estratégica ubicación de Cadaqués en la costa. Cadaqués sigue siendo una zona turística muy interesante, bien para el turismo de sol y playa, bien para el turismo cultural. Entre las atracciones más famosas destaca sin duda alguna la Casa Museo Salvador Dalí. Esta institución está al norte de la población, en la zona que se llama Portlligat. Fue la única residencia estable de Dalí, que vivió y trabajó allí hasta 1982. Se abrió al público en 1997 y contiene recuerdos del artista, además de su taller y su biblioteca. Se composta de un conjunto de barracas de pescadores que Dalí y su mujer Gala compraron y organizaron en una estructura de laberinto. Se pueden diferenciar tres zonas fundamentales en la casa: las habitaciones privadas de Dalí y Gala, el estudio, los espacios externos y la piscina, dedicados a la vida pública. Además, hay otro espacio en la zona llamada del Olivar, una construcción circular que constituía un taller en el que el artista realizaba esculturas. Así fue la obra del genial artista Salvador Dalí en Cadaqués. Vic, España. Vic es conocida por su importante patrimonio medieval, reflejado en su casco antiguo y su emblemática Plaza Mayor. De hecho, es precisamente esta ciudad la que nos trae hoy aquí, pues, gracias a su arquitectura y conjunto monumental se ha convertido en un destino imprescindible en la región. Con una historia que se remonta a la época romana, Vic ha sabido preservar sus raíces mientras se adapta a la modernidad, y su centro histórico es un testimonio de su evolución a lo largo de los siglos. Vic es una fundación romana altoimperial, del siglo I después de Cristo. Una vez derrotada la tribu ibérica de los ausetanos y destruida la antigua capital de Ausa, probablemente en el actual yacimiento de L. Esquerda, en Roda de Ter, durante el proceso de ocupación y romanización del territorio. Los romanos eligieron una de las colinas cerca del río Meder para establecer una nueva ciudad tributaria, con el nombre de Ausó, con la función de centro organizativo, administrativo y eclesiástico. Muestra de su importancia es que se convirtió en municipio y la construcción del templo en su punto más alto. En el período visigótico, Ausó fue sede episcopal y parece que fue arrasada con la entrada de los musulmanes a principios del siglo VII después de Cristo. Una ciudad con gran tradición medieval, conocida por su plaza mayor porticada y por su gastronomía, especialmente los embutidos. Cada diciembre celebra un mercado medieval muy popular. Durante el siglo XIX los efectos de la Guerra del Francés y de las guerras carlinas se sumaron a la crisis económica que representó el traslado de diferentes industrias en la cuenca del río Ter. No obstante, la ciudad se recupera gracias, entre otros factores,
al impulso de la construcción y al ferrocarril que unía Vic con Barcelona en el 1875. En esta época, también se produce una gran auge cultural con el funcionamiento del seminario que recuperaba la tradición de la antigua escuela catedralicia de la época medieval y de la Universidad Literaria de Vic del siglo XVII hasta nuestro tiempo, mérito y reconocimiento de una cultura como es el pueblo de Vic.